Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el reino. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Es un honor para mí compartir contigo la temática inversionistas en persecución y difamación, segunda parte. Y el texto que acabamos de leer es una expresión pura, sencilla y profunda de lo que son las personas que nacieron para, para ser difamadores, perseguidores, envidiosos, celosos, resentidos, y que te convierten tu vida y la mía a veces a cuadrito y te persiguen hasta en las ciudades vecinas. Esos son especialistas en persecución. Mi nombre es Nelson Mina. Es para mí un honor compartir contigo la temática inversionistas del reino. Y estamos viendo este modelo de los que invierten en publicidad de baja calidad, pero que son expertos en degradar, deshonrar, hablar mal, perseguir, difamar, levantar calumnias. Y acá en la Reina Valera, porque aquí te leí la nueva versión internacional, pero en la Reina Valera dice así: bienaventurados son cuando por mi causa, por la causa del reino, por la predicación del evangelio, por la justicia, por la libertad, por la verdad, cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense. ¿Cómo así? Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en el reino, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Estoy leyendo Mateo capítulo 5, 11 y 12 en la bienaventuranza. Gócense, alégrense, regocíjense, que la persecución es un costo de inversión del proceso. Además, la persecución es el vehículo o el combustible que impulsa a las personas a alcanzar su destino profético. Y es muy particular porque ese es el juego sucio, pero Dios no tiene problema cuando tú eres elegido para un propósito eterno. Dios usa la persecución, la difamación, la, los vituperios, los usa como un vehículo para llevarte a tu destino profético, para llevarte a la otra estación, para llevarte al otro nivel, y al mismo tiempo para que tú y yo nos aprendamos a refugiar en el lugar santísimo, para que podamos tener la mirada en la fuente, en el Rey, para que pongamos la mirada en el Altísimo, para que no miremos hacia afuera, sino hacia adentro, y miremos en el Rey, en la fuente. Ese es un entrenamiento especial y hoy vamos a seguir en esta tercera enseñanza compartiendo los beneficios de la persecución, de la difamación y de la mentira. Es decir, todo el que quiera vivir conforme a los diseños divinos va a ser perseguido. Y aquí en el libro de Eclesiastés, quiero leerte esta Eclesiastés 4:4, como el rey lo escribe así de una forma también tan precisa. Y quiero decirte que lo que hace que la gente se llene de envidia no eres tú, sino la calidad con la que hace las cosas, la calidad de vida, la excelencia, la forma, el gozo, como disfruta de lo que hace. Eso la envidia, la gente se llena de envidia. Por eso Eclesiastés 4:4 lo dice así: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Es decir, si tú prosperas, si a ti te va bien, si tú eres una persona que te goza en lo que hace, si hace las cosas por vocación, si las hace con alegría, eso va a despertar la envidia de la gente. Y dice, pero ¿qué le hice? No le hiciste nada, sino que para el amargado, para el resentido, para las personas mediocres, el prosperar de los demás, el gozarse la vida, el hacer las cosas con excelencia, despierta la envidia. Quiere decir que te ganas una lotería sin comprarla. ¿Por qué? Porque al despertarse la envidia, la gente quiere dañarte, pero precisamente
La intención de dañar tu vida es la que permite que Dios te impulse. La persecución hace que tú corras más rápido hacia el destino profético. Vuelvo a leer, como dice el, el profeta, dice aquí, he visto asimismo que todo trabajo bien hecho y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. O sea, la gente se llena de envidia porque a ti te va bien. La gente se llena de envidia porque tú te gozas de lo que haces. La gente se llena de envidia porque tú prosperas en lo que emprendes. La gente se llena de envidia porque Dios te eligió para algo especial. La gente se llena de envidia porque Dios te distingue dentro del montón. La gente se llena de envidia porque tú tienes un estilo diferente. Y eso es suficiente para que la gente se llene de envidia y entonces quieran agredir contra ti, quieran difamar, quieran dañar tu nombre, tu familia, tu reputación, tu economía. Pero Dios prepara mesa en presencia de los angustiadores. Ese es el escenario propicio donde Dios trabaja de una manera especial su obra maestra. Y me gozo de saber que tú eres un embajador y que participas de esta causa y me regocijo de que podamos tener esa visión celestial y podamos caminar en este propósito divino. Es un hecho que el Señor Jesús, el Rey, fue el maestro de la persecución, fue el objetivo militar de la generación en la que vivió. Objetivo militar. Hubo una conspiración contra él. Se reunieron los gobernantes, se reunieron los religiosos, se reunió el pueblo, se reunieron los ancianos y se reunieron y conspiraron contra él, porque era un personaje que venía a traer la libertad a las naciones, venía a consumar la obra perfecta de la libertad gloriosa de los hijos, venía a hacer el trámite legal para que tú y yo pudiéramos regresar a nuestro origen y recuperar la identidad y la libertad plena de hijos de Dios. Él venía a hacer ese trámite legal y tuvo que pagar un costo de inversión y tuvo que sufrir la envidia, los celos, la mentira, el engaño. Y quiero hacerte de él una reflexión. Hace más de 2000 años, un hombre fue acusado de un delito que no cometió. Falsos testigos presentaron falsos testimonios, dijeron mentira en contra de él. Y este hombre fue acusado de un delito que no cometió y fue llevado a la cruz y fue crucificado, fue humillado, fue ultrajado, fue maltratado. Y voy a leerte lo que le hicieron, pero también voy a explicarte cómo terminó esta narrativa, cómo terminó esta situación. Él dijo, antes de que esto sucediera, profetizó lo que iba a hacer con su vida. Él anunció estos acontecimientos y se enfrentó a la maldad de los hombres, a la envidia de los hombres en todas sus formas. Pero ese es el ejemplo para nosotros. Ese es el ejemplo. Dice así, como él lo explicó. ¿Sí? Eso es una manera especial en que nosotros podemos ver que a él lo persiguieron sin causa. Falsos testigos, falsos testimonios, gente que levantó falsos testimonios y con esos falsos testimonios lo acusaron y lo llevaron a la cruz. Él dijo aquí, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, esta es la grandeza del rey que tenemos, del rey que asumió el costo de inversión, el rey que sufrió la persecución más brutal, la difamación, la mentira, la acusación de falsos testigos, en toda la forma. O sea, ese es el ejemplo que nos queda. Entonces él dice que si del olivo verde hicieron todas esas cosas, que esa era de la rama seca. Quiere decir que si a él lo persiguieron sin causa, a ti también y a mí también. Pero recuerda, si te están persiguiendo por causa de la predicación del Evangelio, gócese y alégrese que su galardón es muy grande en el reino. Grandes galardones hay. O sea, Dios paga muy bien a aquellos que no renuncian a la causa, que no
se rinden ante la persecución, que no se quebrantan ante la difamación y ante todas los métodos que usan la gente. Pero ya lo vamos a ver ahora, voy a seguir profundizando en esta temática. Y dice ahí, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Falsos testigos van a presentar testimonio, a decir mentiras, y lo van a entregar a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. O sea, él anuncia este acontecimiento antes de ir a la cruz y explica que iba a ser expuesto a una cantidad de ultrajes, de maltrato. Y quiero leerlo acá en Lucas, que también, como lo explica el mismo pasaje, pero él explica los detalles de la sedicia, de la maldad de la gente. O sea que si te están persiguiendo por causa del Evangelio, recuerda que tienes un galardón grande y tú perteneces a esa élite de gente especial que está diseñado para la grandeza y que nosotros estamos diseñados a prueba de tormentas. ¿Sí? Estamos diseñados a prueba de tormentas. Esa es nuestra misión como Dios nos ha puesto a nosotros a hacer esta tarea noble, esta tarea privilegiada, este honor que Dios nos concede. Entonces, esta misión es una misión especial y Dios nos la puso a nosotros a hacer. Pues tenemos ese privilegio de poder caminar en ese camino de bendición, en ese camino de excelencia. Él anuncia, Él dice, Él expresa, Él comenta lo que le iban a hacer. Dice aquí en Lucas capítulo 18, en el versículo 31. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les estaban encubiertas y no entendían lo que les decía. ¿En qué terminó la acusación? En la muerte. Él entregó su vida por ti y por mí, pero al tercer día resucitó y reconcilió con él, Padre, todas las cosas del cielo con la tierra. Y tú ahora, por esa muerte, por esa persecución, por ese sacrificio, por esa difamación, por todo lo que le hicieron a él, Él te liberó a ti. Cuando a ti y a mí nos escarnezcan por él, a él lo escarnecieron primero y él te rescató. Él me rescató. Él te liberó, él me liberó. Él me compró, él te compró. Quiere decir que su sacrificio es redentor. Con ese sacrificio él redime. Con ese sacrificio él pagó la cuenta. Con ese sacrificio él te libertó a ti y a mí. Y entonces ahora nosotros, si él era el olivo verde y con él hicieron esas cosas, nosotros que somos ramas secas, también vamos a padecer persecución. Todo el que quiera predicar de Cristo originalmente, genuinamente, va a ser perseguido por el sistema. Y lo más particular es que una vez que Dios te llama, que te concede el honor del llamado, entonces despierta la envidia de la gente, porque la gente dice, ¿y por qué a este? Si es que este no tiene el perfil, este no califica. No. Es que Dios escoge lo vil, Dios escoge lo necio. Y ahí es que se molestan los sabios. Fíjate lo que Dios hace, y por eso es que Dios es un provocador. Si hay un provocador en el planeta, es Él. Provocador como nada más. ¿Por qué provoca a la gente? Te voy a explicar por qué provoca. Mira lo que hace Él cuando va a escoger. Este es el criterio para Él escoger a sus hombres y mujeres que quiere que lo representen en la causa eterna. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 1. Dice, y lo voy a leer aquí en la nueva versión internacional, 1 Corintios capítulo 1, con el propósito de enriquecer esta exposición y al mismo tiempo gozarme contigo de la oportunidad de saber que tú eres un elegido. Si tú vas a vivir conforme a los diseños divinos, te van a perseguir. Pero recuerda que no te persiguen a ti
porque no es personal, persiguen ese el mensaje que tú tienes. Pero como tú eres el vaso que lo lleva, entonces tú tienes que quedas expuesto, yo quedo expuesto a los vituperios, a la persecución, al rechazo. Dice ahí en 1 Corintios 1:26, hermano, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos de los nobles, de los de noble cuna. Fíjate esto. Lo primero que el Espíritu está diciendo es que el perfil genético, el perfil de los que Dios escoge, son personas que no son, dice ahí, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios meramente humanos. Es decir, no te consideran sabio en el mundo, sino como un necio. Luego dice, según criterio meramente humano, ni son muchos poderosos, no tienen poder, ni muchos los de noble cuna. ¿Sí? Pero, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, cuando un necio es escogido para avergonzar a un sabio, ¿cómo se va a poner el sabio? Se va a enojar porque el sabio considera que es sabio y ahora un necio le va a enseñar. Un necio va a ser promovido, un necio va a ser exaltado, un necio va a ser puesto muy en grande, un necio va a ser prosperado y entonces el sabio va a decir, pero ¿cómo? Si es que este necio no tenía oportunidad. Delante del sabio no, pero delante de Dios sí, porque Dios escoge al necio para avergonzar al sabio, al débil para avergonzar al fuerte, al que no es nada para avergonzar al que es. Y eso es lo que está explicando aquí. Este es el perfil de un escogido. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Entonces dice aquí, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y te lo leo en la Reina Valera, que es el mismo pasaje. Dice ahí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora te lo leo aquí en este versículo 25, que no lo había leído acá. Dice aquí, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Débil para la fuerza, lo necio para los sabios, lo vil para los que se considera importante. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 18, porque la palabra de la cruz, estoy al revés, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. 1 Corintios 1:18, me regresé. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, ese es el plan de Dios, que un necio destruya a un sabio, y que un débil destruya a un fuerte, y que un vil destruya a uno que se las pica. Entonces, de hecho es de entender que si este es el plan de Dios, que los necios avergüencen a los sabios y que los débiles avergüencen a los fuertes, ahora tú vas a ver la pelea entre David y Goliat. Un gigante contra un débil, un fuerte, un sabio contra un necio, un poderoso contra un débil. Y ahí es que está la gracia de Dios, provocador nato. Dios hace eso para provocar a los grandes, a los nobles, a los que se creen más, llama necios, llama débiles, llama a los necios, débiles, y los llama para que lo representen.
Por eso es que cuando el Rey Jesús aparece, la gente dice, pero de Nazaret podrá salir algo bueno, porque ellos pensaban que él venía de Nazaret. Nazaret fue su nacimiento natural, pero él venía de la eternidad. El Rey de Reyes y Señor de Señores venía a morar en un cuerpo humano. Entonces ellos pensaron que su destino se marcaba en el territorio de nacimiento. No, tu destino no lo define ni la tierra donde naciste, ni la familia que tuviste, ni las condiciones de vida. Tu destino lo define la eternidad desde antes de la fundación del mundo. Y ahí es que el mundo queda loco, porque el mundo dice, no, pero porque ellos decían, no, pero nosotros conocemos a Jesús, conocemos el papá, conocemos la mamá, conocemos sus hermanos, sí, pero no conocían al Cristo que habitaba en Jesús. Ese es el misterio. Por eso es que cuando este Cristo se predica, el hombre natural no lo entiende. Y por eso por eso es que el natural persigue al espiritual. Dice ahí en 1 Corintios, en el capítulo 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Es decir, el hombre espiritual entiende todas las cosas. Y este es el misterio, que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de él y no de nosotros. Misterio escondido. Por eso ellos pensaban y miraban a Jesús y miraban el lugar de nacimiento, pero de Jerusalén podrá salir algo bueno. ¿Por qué? Porque había nacido en un barrio bajo, pero no era el barrio. El barrio era el escenario que Dios iba a usar para que ellos asociaran su origen y su cumplimiento mesiánico, o asociaran su valor e importancia en la sociedad, porque ellos lo asociaban con el territorio. Dios lo asocia con el propósito. Tu destino profético no lo define el territorio donde naces. Tu destino profético no lo definen los padres que tú tuviste. Tu destino profético no lo definen las condiciones geográficas del ambiente donde vives, porque tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para un propósito eterno. Entonces esa sabiduría es la que el mundo desconoce. Por eso es que el hombre natural persigue al espiritual y bueno, ahí no es inevitable, porque mira lo que dice ahí en Gálatas capítulo 4. Dice así en el 4: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Es decir, Jerusalén terrenal, esa está en esclavitud. Esa vive con los ritos, con la ceremonia, vive bajo la sombra de la ley, la sombra de Cristo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es decir, el hombre natural es esclavo de las cosas naturales. El hombre espiritual es esclavo de la vida en Cristo. Es esclavo por amor. Él está ligado a la naturaleza divina, es un adorador en espíritu y en verdad, es un embajador del reino, es un administrador de los misterios. Versículo 28: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora todo hombre natural que no entienda a Cristo te va a perseguir. ¿Por qué te persigue? Porque no entiende. Porque lo que tú predicas lo ofende. Porque lo que tú predicas daña sus motivaciones humanas, su manipulación, su engaño. Porque el evangelio, el natural, lo convierte en una fuente de ganancia deshonesta. Es un manipulador, es un acusador, es un señalador, es una persona que blasfema de la verdad. El natural, porque no entiende. Y por eso la persecución. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esa alegoría, hablando de Agar y hablando de Sara, es la alegoría que él hace para explicar los dos pactos. Todo el que esté en el pacto natural de la sombra, la ceremonia, los ritos, va a perseguir al que está en la libertad en Cristo, el que está bajo la ley del espíritu de vida. Es una persecución natural, porque como no entiende, dice ahí en Gálatas 4:21, decidme los que quieren estar bajo la ley. ¿No han oído, no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Quién es el de la esclava? Agar tuvo un hijo llamado Ismael. Ese representa la ley, la esclavitud, los ritos, la ceremonia, la sombra antes de la cruz. Pero él tuvo un hijo, Isaac. Ese nace por la promesa. Ese representa la libertad. Dice así, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Eso es lo que vemos hoy. ¿Por qué el esclavo persigue al libre? Porque le molesta la libertad. Le molesta. Le molesta. Ahí lo dice Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Es decir, la persecución del hombre natural al hombre libre, al hombre espiritual, es constante. Pero ¿qué te digo a ti, hijo del Altísimo? Si tú eres un hijo de la promesa, si tú eres un embajador del reino, si tú eres un ministro competente, no te desgastes, no te distraigas, no pierdas tu tiempo defendiéndote ante la persecución, la difamación y la calumnia. No te distraigas, concéntrate en la misión, en la tarea, en el oficio, concéntrate, no te distraigas. Y entonces hoy vamos a explicar un personaje para mirar en la historia del Evangelio cómo estos hombres ante la persecución, ellos pudieron convertir esa persecución en una oportunidad de avance, esa persecución en una promoción, esa persecución en un costo de inversión para irse al cumplimiento de su tarea. Y cómo no dejaron distraerse por ninguna razón, porque la persecución, la difamación, la mentira, la calumnia. Ahora, tú sabes lo que hicieron con el Señor, la historia que te conté, que hace más de 2000 años un hombre fue acusado de un delito que no cometió, falsos testigos presentaron falsos testimonios, él fue llevado a la cruz, fue muerto, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, y entonces él vio el fruto de la aflicción. ¿Cuál fue el fruto de la aflicción? Tú y yo. Hoy podemos disfrutar de esta libertad gloriosa de los hijos. Hoy podemos conocer estos misterios escondidos. Hoy podemos ver al Cristo de la gloria cara a cara. Hoy podemos ser templo del Espíritu Santo. Hoy podemos ser ministros competentes de un nuevo pacto. Hoy podemos ser hijos de Dios que heredamos la bendición plena y completa de esa herencia del reino. Hoy podemos disfrutar con libertad de esa gracia. Podemos adorar en espíritu y en verdad. Y podemos servir con alegría, con gratitud, con regocijo. Podemos compartir estas cosas al mundo entero. ¿Por qué? Porque ese sacrificio nos dio el honor de regresar al lugar santísimo, al trono de la gracia, a los lugares celestiales, a poder recuperar la identidad, la memoria genética y poder servir. Ahora tenemos ese privilegio, ya hemos recuperado. Por eso me gozo de poder compartir contigo estas verdades. Esta riqueza es inescrutable, esta gracia infinita. Entonces en esta línea vamos a hacer un recorrido
por las escrituras y vamos a posicionarnos en Génesis 37, donde le vamos específicamente desde el 37 hasta el 50, pero vamos a hacer un resumen abreviado de este personaje, de este hombre que sufrió la persecución de una forma especial, pero que esa persecución simplemente fue un vehículo para llevarlo. Ese fue el motor de arranque para llevarlo a su destino profético de una manera especial. En Génesis capítulo 37 vemos un modelo de persecución llamado José. Te conté en la enseñanza anterior que José es un miembro de una familia de 2 hermanos, él es el número 11. Y José no escogió que el papá lo prefiriera, el papá lo prefiriera, dice ahí en Génesis 37:3, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. José no escogió que el papá le hiciera la túnica. José no escogió que el papá le hiciera un trato especial. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Que así como José, porque José es tipo de Cristo, y aquí Jacob representa a Dios y José representa a Cristo, donde el Padre dice: este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Y claro que eso puede molestar a los demás, pero Dios dijo que ese es el amado, ese es el que Él tiene complacencia, y Él es soberano y Él escoge como quiere. Entonces cuando Dios te escoge a ti dentro del montón y te destaca y te elige, los del montón van a quedar resentidos. Ahora tú dirás: ¿pero qué les hice? No, tú no le hiciste nada, sino que Dios al escogerte los provocó a ellos, porque Dios es un provocador. Dios aquí en medio de un poco de mediocres y fracasados, son 11, son 12, y Él escoge al número 11 y lo escoge y lo separa y le hace una distinción especial. Y automáticamente se resintieron los demás, se llenaron de envidia, de odio, de resentimiento. ¿Qué les hizo José? Nada. Simplemente que el Padre le hace una túnica y que Dios lo distingue a él como uno que va a marcar la diferencia en ese montón de mediocres. Pero él no tuvo la culpa. Ahora tiene que asumir el costo de inversión, porque como le dieron un llamado especial, un honor, una honra, lo distinguieron dentro del montón, ahora le toca que cargar con el peso de los resentidos, que lo van a perseguir y lo van a querer matar. Entonces, si tú por causa del llamado, porque así empezamos leyendo Mateo 5:11, que te goces y te alegres, porque el galardón es grande en el reino, cuando tú, por la causa del reino, te persiguen, entonces hay galardón para ti. Por eso este mensaje es un homenaje a todas aquellas personas en el mundo que han sido perseguidos en extremo, pero que Dios les ha dado la victoria para que hoy sean embajadores del reino y representen una cultura superior y marquen la diferencia en sus naciones, marquen la diferencia en su generación. Pero ten en cuenta que cuando Dios te distingue, los que te rodean se van a enojar, porque van a decir: ¿pero por qué a este? Por gracia. No por mérito, ni porque tú levantaste la mano, ni por... No, sino por gracia, por pura gracia. Es que te escogen es por gracia. Entonces aquí escogen a este por gracia, y al escogerlo por gracia, mira lo que pasó con los hermanos. Viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Automáticamente se ganó la lotería sin haberla comprado. Se ganó la enemistad de todos sus hermanos porque el padre le hizo una túnica de diversos colores y lo odiaba. Ahora Dios, que es un provocador especializado, en medio de un grupo de fracasados, de resentidos, ya Dios está viendo el ambiente, que cómo esta gente estaban molestos. Mira, dice ahí en el 37:2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Decía: José, por su proceder recto y su operación, declaraba que el trabajo no lo hacían bien. Y como él lo hacía bien, entonces se empezó a ganar la enemistad de ellos. Por eso que leímos Eclesiastés 4:4.
donde dice que todo trabajo hecho con excelencia y toda buena obra despierta la envidia de las personas en contra de aquel que lo hace. O sea que si tú eres una persona justa y recta, que hace las cosas con excelencia y marca la diferencia, te vas a ganar la enemistad de los mediocres y los fracasados. Te la vas a ganar automáticamente, porque van a decir, no, pero es que qué. No, simplemente que a mí me gusta hacer las cosas bien, me gusta la vida de calidad, me gusta el trabajo de excelencia, me gusta la puntualidad. Y claro, automáticamente, porque como la mediocridad lo que establece es que todo tiene que ser mediocre, todo que tiene que ser hecha de mala calidad. Entonces cuando hay alguien que la hace con excelencia, entonces la gente se ofende, se molesta. Además que cuando tú haces las cosas bien, la promoción es cuestión de tiempo, te van a promover, te van a llevar a nuevos niveles, automáticamente. Entonces, como Dios es un provocador especializado, en medio de esta mediocridad y de todo este problema, Dios decide darle 2 sueños a José. Y le da el primer sueño y se lo cuenta. Y dice que cuando les contó el sueño a los hermanos, dice ahí, dice ahí, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Te voy a explicar la cadena de por qué lo aborrecían. Primero lo aborrecían porque él trabajaba bien y llamaba la atención del proceder de sus hermanos. Segundo, el padre decide hacerle una túnica de diversos colores y preferirlo entre todos sus hermanos. Eso fue un segundo motivo de aborrecimiento. Lo tercero es que Dios le da un sueño, y en ese sueño es un sueño de grandeza donde él se veía gobernando aún por encima de sus hermanos. ¿Sí? Y dice ahí en el 8, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Quiere decir que cuando le contó el sueño, aumentó la agresividad, aumentó el resentimiento, aumentó la envidia. Es decir, se volvieron más furiosos. Y Dios, que es un provocador especializado, dijo, bueno, con el estilo de trabajo lo odiaban, con la túnica de colores lo odiaban, con el primer sueño lo odiaban, pero no lo echaron de la casa. Es que yo no quiero que lo saquen de ahí. Yo necesito porque el destino profético de José no está en esa casa con esos resentidos, está en otro lado. Y necesito echarle más fuego a leña, echarle más leña al fuego para que arda la candela y lo saquen de ahí, más bravos, lo saquen. Quiero que se enfurezcan estos resentidos y lo saquen en bombas, lo saquen inmediatamente porque el destino no está ahí. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios te quiere a ti en otro lugar, Dios va a valerse de cualquier medio, de cualquier método, de cualquier circunstancia, para que tú salgas de allí, por las buenas o por las malas, pero te saca y te lleva al destino profético. Entonces el vehículo para el desplazamiento aquí fue la envidia y el odio de sus hermanos. Dice que le dio otro sueño y soñó otro sueño, lo contó a sus hermanos. Y dice así en el 11, y sus hermanos, yo estoy dando saltos inteligentes por causa del tiempo, pero la tarea es que te leas todo el capítulo 37, versículo por versículo. En el 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, aquí ya apareció un elemento llamado envidia. Primero era aborrecimiento, maltrato, rechazo y todo, pero ahora apareció un elemento llamado envidia. Normalmente la envidia, la persona que la sufre, se convierte en una amenaza letal, peligrosa. Le tenían envidia. Entonces el padre manda a José a hacer un mandado y lo manda al campo. Y cuando él va llegando allá, dice, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Así termina la envidia. La envidia es muy peligrosa. Porque ¿qué es la envidia? La envidia es el deseo que una persona tiene de alcanzar lo que otro tiene, pero que como no lo puede tener, necesita eliminar al que lo tiene
para satisfacer su frustración. O sea, no es que el envidioso dice, diciéndole a la persona que prospera, oye, enséñame a prosperar, oye, enséñame cómo tú lo haces. No, 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 no. El envidioso no hace eso. El envidioso dice, hay que eliminar a este porque nosotros no podemos ver que alguien progrese, no podemos ver que alguien esté bien, no podemos ver que alguien esté contento. O sea, no, el envidioso no tiene la intención de querer aprender a superar sus faltantes, sus complejos. No, no, no. Él tiene el deseo de destruir el elemento. Por eso esto no le dijeron, oye, explícanos el sueño, nosotros qué papel jugamos ahí, cómo tú nos puedes enseñar. No, 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 no. Vamos a matarlo. Porque el envidioso no tiene la capacidad de poder querer superarse, sino que se resiente por el progreso. Por eso lo leímos en Eclesiastés, quiero volvértelo a leer para que tengas presente que la envidia es peligrosa. Y hay personas, por eso también fue que el hermano allá en Génesis 4, Caín mató a Abel por envidia. Porque la calidad la generosidad con la que Abel hacía las cosas, la excelencia con la que la hacía, lo llenó de envidia a Caín y lo mató. Por eso dice aquí, Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Envidia. Eso fue lo que tuvo Caín contra Abel, ¿sí? Lo voy a leer ahí para que veas el tema de la envidia. El envidioso no se quiere superar, no, el envidioso quiere destruir, porque le molesta que las personas prosperen, ¿sí? Le molesta que la gente prospere, ¿sí? ¿Sí? Le molesta. Caín mató a Abel por envidia, porque envidiaba también la excelencia con que Abel hacía las cosas. Lo mató por envidia, ¿sí? Por envidia lo mató, ¿sí? Por envidia lo mató. Es esa envidia es dice ahí en 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y leímos allá que la obra bien hecha despierta la envidia. A este se le despertó la envidia porque veía a su hermano haciendo las cosas con excelencia, con calidad, con altura, con grandeza, y le dio envidia, ¿sí? Le dio envidia. Y estos tenían envidia contra su hermano y conspiraron. Ahora pues, versículo 20 del 37. Ahora pues, venid, matémosle y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. En esta historia de José, yo quiero decirte lo siguiente. Ellos le tomaron envidia, decidieron matarlo por el sueño. No lo perseguían a él, perseguían el sueño que él tenía. Y el sueño era de Dios. Entonces Dios prepara mesa, banquete en presencia de los angustiadores. Como el destino profético de José no estaba en Egipto, Dios necesitaba sacarlo de allí y el vehículo fue la persecución. Ellos lo meten en una cisterna, pero la cisterna estaba seca. Y cuando un hermano decide saquémoslo porque realmente no vale la pena que lo matemos, el hermano y viene una caravana de ismaelitas y lo vendieron. Él es sacado del seno de su familia y lo vendieron. Persecución familiar. ¿Por qué causa? Por el sueño. ¿Por qué causa? Porque Dios lo escogió. Ahora él llega
a Egipto, y en Egipto está en la casa de Potifar, y su calidad de trabajo le hace que le promocionen. Pero la esposa del patrón se enamoró de él y lo acusó y lo metieron preso. Otro delito que no cometió, así como el hombre, el rey Jesús, fue acusado y llevado a la cruz por un delito que no cometió. José es tipo de Cristo, acusado y en la cárcel. Ahora luego va a la cárcel, interpreta los sueños, pero el hombre olvidó y se quedó en la cárcel 2 años. Pero luego de la cárcel lo mandan y lo traen y lo llevan al palacio. ¿De qué sirvió la persecución? Lo impulsó, lo llevó a su destino profético, lo llevó al cumplimiento de su carrera. Pero aquí la calidad de este hombre es que este hombre nunca se ocupó ni se resintió en contra de sus hermanos, sino que por el contrario, él supo que sus hermanos le estaban haciendo un favor. Tú y yo vamos a tener que besar a esas personas que nos han perseguido, que nos han difamado, que nos han... ¿Por qué? Porque la difamación y la persecución nos hace famosos, nos hace reconocidos, porque son inversionistas en publicidad de baja calidad, pero invierten con la crítica, con la persecución, con el rechazo, pero Dios te promueve, Dios usa ese vehículo para la promoción. Ahora la historia de José, ¿cómo termina? Así como les narró los sueños, así terminaron ellos haciendo fila india delante de él, porque el hambre que había, venían ellos a arrodillarse delante de José. ¿Sí? Vinieron a arrodillarse, no tenían que comer, pero llegaron. Ellos lo mandaron adelante sin saber. Ellos le promovieron para que él fuera adelante a preservarle la vida. Ellos lo enviaron de mala manera a que él cumpliera su destino profético. Ellos le hicieron un favor al impulsarlo al cumplimiento de su misión. Ellos lo vendieron para que lo comprara el Potifar y Potifar lo pusiera allá en su imperio. Ellos lo adelantaron sin saber y le hicieron un favor. Entonces ahora, una vez que José está allá como gobernador del imperio, como el hombre más importante del planeta en ese entonces, en representación del reino, ¿y qué era la posición de José? La sumatoria de la persecución, la sumatoria de la envidia, la sumatoria de la maldad de sus hermanos. Y voy a resumirte en el capítulo 50 cómo termina la historia de José, para que tú mires la gracia de Dios que está por encima. Dice ahí en Génesis capítulo, lo leo en la Reina, en la nueva versión internacional. Dice en el 15: al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Estos hermanos que le hicieron toda la maldad que hicieron, todo lo que hicieron. O sea, es decir, ellos lo querían era matar y ellos esperaban que él muriera. La intención era así, matarlo, pero él era inmune por propósito. Entonces ellos hicieron esta reflexión: tal vez José nos guarde rencor, tal vez José nos guarde rencor. No. Los santos, los embajadores, los hijos del reino, los que estamos diseñados para la persecución de los hombres naturales, no guardamos rencor, no tenemos espacio para el rencor. Es corazón limpio, corazón puro, conciencia limpia, motivo sano. No tenemos, lo que entendemos es que esas personas nos estaban haciendo un gran favor. Por eso a todas esas personas que nos persiguen tenemos que abrazarlo y besarlo y decirle gracias por lo que hiciste, porque me hiciste refugiar en el lugar santísimo, me llevaste al trono de la gracia, me impulsaste al cumplimiento de mi carrera, me hiciste un favor de sacarme de la mediocridad en la que estaba. Te doy gracias porque tú fuiste el vehículo para romper y cortar con ese ciclo improductivo. Es decir, es un favor que le hicieron para llevarlo a otro nivel. Hiciste un favor. Si quiera, tal vez nos guarde rencor y ahora quiera vengarse del mal que le hicimos. Por eso le mandamos a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones.
Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Es decir, ellos dijeron que el padre había hecho eso. El padre no había hecho eso, sino que ellos tenían miedo y ellos pensaban que José le iba a guardar rencor. Qué lindo que nosotros sabemos que los inversionistas en publicidad no hay que guardarle rencor porque tenemos que hacerles un monumento por la tarea tan bonita que hicieron de sacarnos a nosotros de la mediocridad para impulsarnos al destino. Nos hicieron fue un favor. Gracias. Le doy gracias a todos esos que me han perseguido durante estos años y a todos esos enemigos que me he ganado, esas loterías que me he ganado sin comprarlas. Le doy gracias a todos y les doy un abrazo y un beso y los declaro súper bendecidos. Porque toda esa persecución ha llevado a que uno pueda entender que no era nada personal, sino que era por causa del ministerio, por causa del Evangelio eterno, de la misión, de la predicación del Evangelio de Cristo. Entonces uno tiene que hacerle un monumento a los que los persiguieron. Y José, estos estaban asustados porque ellos pensaban que le iba a cobrar por lo que habían hecho. Dice, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad de sus hermanos, que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, porque aquí es que estamos hablando de esas personas que tienen corazón limpio, conciencia limpia, que no tienen motivo. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Se echó a llorar. Aquí estoy leyendo el capítulo 50, en resumen total de la vida de José, para explicarte un hombre que fue perseguido y en esa persecución lo promocionaron, lo llevaron a la cima más alta. Cuando José escuchó estas palabras se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Ellos lo vendieron como esclavo y ahora ellos se ofrecieron como esclavo. ¿Se acuerdan que lo vendieron a la caravana de ismaelitas? Los vendieron como esclavos, ahora ellos se ofrecen como esclavos. ¿Qué quieres hacer con nosotros? Estamos listos, lo que usted quiera, Señor. Haga lo que quiera hacer. Cobre venganza, haga lo que quiera hacer. O sea, pásenos la cuenta de cobro por toda la maldad que le hicimos. No, pero vamos a ver cómo lo dijo él. Ahora les dice así, no tengan miedo, tranquilo, tranquilo. Yo no guardo rencor, no tengo resentimiento. Yo tengo gratitud, estoy agradecido. Tengo que abrazarlo, tengo que besarlo, porque ustedes, lo que me hicieron fue un gran favor por ustedes que estoy acá. Porque ustedes fueron los que me impulsaron, me sacaron de ese ambiente y me trajeron acá de una forma no convencional, una forma muy sucia, pero no hay problema. No tengan miedo, le contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Lo que le está diciendo es, muchacho, lo que pasa es que ustedes sin saber, Dios los usó para el juego sucio. Por eso cuando yo les conté esos sueños y ustedes se pusieron así, y ustedes me echaron esa cisterna y ustedes me vendieron, ese era Dios que los estaba provocando, porque si hay un provocador en el planeta es Dios. Y cuando Dios quiere que uno salga en bomba de un lugar para ir a otro, Dios va a valerse del medio que sea. Si es una tormenta, si es una persecución, si lo que sea, pero Dios va a usar lo que sea. Y ustedes fueron los vehículos que Dios usó para que ustedes me impulsaran a mi destino profético. Ustedes no se imaginan la gratitud que yo tengo. No tengan miedo, le contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Fue Dios el que los usó a ustedes en esa tarea. Es verdad, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Es decir, ustedes están vivos hoy porque cuando ustedes me sacaron de mi casa y me vendieron como esclavo, me mandaron a que yo preparara el camino para que cuando ustedes llegaran aquí no se murieran de hambre. Primero. Segundo, ustedes me enviaron en comisión, en representación del reino, para que yo preparara el camino para que la generación de los hijos de Israel no se muriera en Egipto. O sea, yo vine acá
con una misión especial, preservar la vida de mucha gente, no solo la de ustedes, sino de muchas generaciones en el mundo entero. Ser una misión macro, universal, generacional, para ver lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, salvar la vida de mucha gente. O sea, ustedes me pusieron en peligro a mí, pero yo vine acá para salvar la vida de mucha gente. De la misma manera, Jesús es el Salvador del mundo. Y ellos lo cogieron, lo llevaron a la cruz para salvar la vida de todas las generaciones después de la cruz. Y aún de los que estaban antes de la cruz, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y quiere decir que Él venía a unir los de antes y los de después. Antes de la cruz y después de la cruz, lo venía a unir en Él. Era salvar la vida de mucha gente. Esto es lo que hizo, porque este es tipo de Cristo. Él tuvo que hacer esta tarea, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Los reconfortó. Los reconfortó. Así te digo a ti, como este mensaje es un homenaje a todos aquellos que han sufrido la persecución, pero la persecución los ha llevado a la cima, los ha llevado al destino profético, los ha llevado al cumplimiento de la misión. De la misma manera pasó con él. Hoy vamos a hacer otra enseñanza de esta misma temática, porque no he podido salir de la vida de José y bueno, hoy terminamos con la vida de José y ahora quiero poner aquí, quiero poner una canción que me gusta mucho y terminar con esta canción que me gusta mucho, sí, y con ella terminar la enseñanza de hoy con ustedes. Mi nombre es Nelson Mina, director nacional de edificadores, teléfono 318-856-6817, y me alegra mucho por poder compartir contigo esta gracia y esta sabiduría. Me alegra por tu vida. Si eres mujer y eres emprendedora, gracias, o quieres emprender, el reto Redes para ti. Yo soy Tatiana Arias. Entonces, con esta canción quiero David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria en realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. A mi pregunta, Siba, háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras:
escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa no le dará nada, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, Él no lo devuelve el 100 por uno. El rey te mandó a llamar. Encantado de poder compartir contigo. Y el rey te mandó a llamar, recuerda. Cuando el rey te manda a llamar, ahí no hay cadena, no hay cárcel, no hay circunstancia, no hay persecución, no hay nada. Tú regresas al origen, regresas a la mesa real, regresas al trono de la gracia, regresas al lugar santísimo, regresas a los lugares celestiales, a la posición de honor, la que siempre tuviste desde antes de la fundación del mundo. Espero que nos veamos en la próxima. Me encanta compartir contigo. Escríbenos por el Facebook, por el YouTube o por el teléfono mío. Estamos para servirte con gusto, con gozo y con regocijo. Nos vemos en la próxima. Encantado de compartir contigo estas riquezas de la gracia porque tú eres un embajador del reino.